a explicar dónde estamos, de qué se trata. Y adicionalmente contarles que esta charla que se va a realizar, esta charla explicativa, va a quedar también disponible en el canal de YouTube del colegio para que las personas, me llamaron varios dentistas que no iban a poder estar, y después va a quedar publicada para que las preguntas que ustedes hagan, tanto aquí presencial como en la casa, les sirva al resto de las personas, de las 101 personas que están hoy día en la situación. Les quiero presentar hoy día, en esta charla nos acompaña Roberto Lago, que es el asesor jurídico del colegio, el abogado del colegio. Mi nombre es Mauricio Vara, no me había presentado, soy el gerente del colegio. Y de manera particular, para este tema en particular, está el señor abogado Francisco Campos, que nos acompaña acá, que es quien han hecho todo el análisis desde el punto de vista jurídico y legal, y es experto en los temas justamente de ISAPRE, de salud, que hoy día... Perdón, Darwin. Lo vamos a resolver mientras. Entonces, contarles que hoy día la charla la va a hacer el señor Francisco Campos, para explicarles en 3 grandes momentos. Primero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué podemos hacer y dónde estamos parados desde el punto de vista legal? Y tercero, poder orientar cuáles son las mejores opciones que hoy día tienen los colegiados para salir de esto. De más está decirles que nuestro país, en temas de salud, particularmente con las ISAPRE, estamos viviendo un periodo muy complejo, muy complejo. También contarles que no somos la única institución a nivel nacional que ha sido afectado con los términos de convenios colectivos. Yo he sabido del Colegio Médico, estuvo en lo mismo, el Mercurio, el Banco Santander, la Universidad de Chile con sus trabajadores, Entel me soplan por ahí, el Ministerio de Obras Públicas, LAN Chile. Entonces, estamos parados en una situación que no somos los únicos, sino que está ocurriendo que las ISAPRES han venido en los últimos años sistemáticamente cortando los convenios colectivos de esta índole de atención en la salud. Así que tú me dices, Darwin, si la presentación estamos listos. Perfecto. Mientras tanto, voy a ir viendo si tú me abres aquí en galería para ir nombrando, a ver si está bien. Tenemos alrededor de ¿cuántas personas conectadas? Perfecto. Veo un Gonzalo, Montserrat, Mariana, Marcelo Figueroa, Gabriela Vega, Gustavo Sepúlveda, Fernando Seguiel, Moto G9 Power, Jimena Lagos, la doctora Trenke de Los Ángeles, hay un iPhone. Bueno será que puedan actualizar sus nombres en la aplicación para que al momento de dirigirnos a ustedes podamos dirigirnos doctores, doctoras de la manera correcta. La doctora Anita López, Jacqueline Armijo, Macarena Salcedo, Ana Isabel, Susana Campos, la doctora María José, hay un Javier, hay otro Samsung SMR, Wilson Carvajal, Francisca Moya, Besnas, Simunovich. Dame la siguiente. Vicente Contreras, Daría González, ahí está el iPhone de José, hay otro Huawei, Natalia, Salim Jodali, JS Fernández, hay un iPhone de Pauli, Francisca, Soledad Sánchez, Carolina, Yoli Pérez, en fin. Hay hartas personas conectadas y conectándose, entonces les vuelvo a reiterar que van a poder hacer las preguntas necesarias desde sus casas, se les va a dar la palabra. Si no les dan la palabra, por favor, también el Zoom tiene una particularidad de poder escribir el chat, también pueden escribir las palabras, o sea, perdón, las preguntas en el chat, pero la idea es que lo hagan en vivo para que la gente también pueda escuchar las preguntas que me imagino son de interés para todos. ¿Sí? Les dejo entonces con ustedes al señor Francisco Campos, abogado experto en materia que nos convoca. Francisco. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Campos, soy abogado de la Universidad de Chile, tengo un máster en Derecho y también me he dedicado a la protección de la salud.
tengo experiencia en todo lo que es cobertura de planes de ISAPRE, bueno, lo que son las alzas propiamente tales, que es claro, lo más masivo que se ha visto hace ya unos 10 años, pero también en cobertura por negación de tratamientos de alto costo, cobertura de tratamientos, desafiliaciones, preexistencia, y bueno, contrato también de convenio colectivo. En el caso, bueno, acá ahora el colegio recientemente me solicitó de que yo haga un examen de la situación que ustedes tienen con ISAPRE Colmena Golden Cross por la revisión de su plan de salud. Y bueno, como ustedes saben, el plan que ustedes tienen es del año, parece que ahí está la presentación, veamos si... Bueno, por mientras les comento. El plan que ustedes tienen es del año 2005. Ahí está, perfecto, gracias. Ahí se puede ver en la presentación. Creo que... Pide la siguiente a Darwin, que te vaya pasando. Te pido la siguiente, por favor. Bueno, el plan que tienen ustedes del año 2005. Hay que poner contexto, el año 2005, la situación de la ISAPRE era totalmente diferente a la que es hoy en día. El año 2005 los planes de seguros colectivos se ofrecían muchísimo. Y bueno, fue en esa época en que el Colegio Médico logró suscribir el contrato que ustedes tienen, que yo lo revisé, un contrato muy bueno porque lograron tener con las mejores clínicas del país, la clínica alemana y la clínica Las Condes, una cobertura altísima, y a un precio muy conveniente, y lo más importante, que sin alzas durante muchísimo tiempo. Entiendo que recién en el año 2020 ustedes tuvieron algunas modificaciones por el tema de precio, y solo para dar contexto, en ese periodo el alza promedio anual era 7-8% sobre IPC. O sea, si ustedes hubiesen tenido alzas anuales, se habría duplicado el precio en forma acumulada, más el IPC que ustedes sí lo iban pagando porque el precio estaba en UEF. Pero bueno, el plan que tenían ustedes el año 2020, hasta el año 2020 no sufrió modificaciones, y el año 2020 tuvieron una negociación preliminar porque ya se empezó a presentar el tema de los reajustes y la siniestralidad. Y ahí es importante revisar el contrato que ustedes tenían, que en la cláusula sexta establecía de que el gasto no podría exceder de un 80% del total de los ingresos obtenidos en el periodo. El periodo era año pasado, que era de agosto a julio. En ese periodo se analizaba la siniestralidad, y bueno, durante los primeros años no hubo problema, pero por un tema lógico de edad, en la medida que todos vamos envejeciendo, la siniestralidad va aumentando. Alguien dice que desconoce ese contrato colectivo, yo creo que ahí se le puede mandar por correo electrónico. De todos modos, ustedes deberían tener ese contrato, podrían tener acceso a ese contrato también solicitándoselo al ISAPRE. Sí. Avisarle a todos. Hay un segundo micrófono para intervenir. Disculpa. Espero que esto sea bien dinámico. También nos acompaña. Gracias. También nos acompaña Andrea Posada, que es la jefa del Departamento Colegiado, y a través de la pregunta que acaban de hacer, nos comprometemos hoy día a dejar enviado el convenio colectivo para todos ustedes. Muchos de ustedes ya lo tienen, pero de todas maneras, Andrea, dejarlo enviado hoy día a todos los involucrados de este caso para que ustedes tengan el detalle de eso. Perfecto. Gracias. Bueno, el año 2020 se produce la primera negociación preliminar por reajuste y siniestralidad, porque ya estaban se estaba acercando al 80%, entonces el ISAPRE les propuso de que revisaran el plan, revisaran a aquellos colegiados, colegiadas que podrían estar incluidas en el plan, pero que ya no sean parte del plan, o sea, que puedan estar en el plan, pero que ya no estén colegiados. Y ahí entiendo que hicieron una serie de ajustes que permitió dar continuidad al plan de salud. No obstante, el año pasado ya el contexto de los planes de ISAPRE cambia, también ustedes saben, notoriamente, y se acerca la siniestralidad, ya se supera con creces. O sea, da la impresión de que se había superado previamente y que el ISAPRE no había negociado ni había solicitado poner término al contrato, pero ya en noviembre del 2022
se le informa de que hay una siniestralidad que ya supera el 104%, recordemos que el tope era el 80%, y entonces de nuevo se solicita que se revise a aquellos colegiados o colegiadas que puedan no estar en el plan, o puedan no estar siguiendo siendo colegiados, para sacarlos y a ver si se puede ajustar la siniestralidad. Entiendo que ustedes ahí hacen la revisión, sin embargo, los datos son correctos, y bueno, entonces en diciembre ya la ISAPRE informa del término de contrato y ordena y les informa de que también tienen que suscribir un nuevo contrato de salud. Les pido, por favor, cambio de presentación. Ahí está. Bueno, para saber un poco en qué están parados, o sea, si bien acá hay un informe que se ingresó, yo no voy a meterme en la parte más jurídica, sino que voy a ser más directo, que entiendo que es lo que obviamente a ustedes les interesa. Y acá hay varias normas que son aplicables, hay un ámbito que es constitucional, normas civiles, normas de la misma ley de ISAPRE y la normativa de la superintendencia. Muy en resumen, la ley de ISAPRE es lo que establece que en el caso cuando los planes colectivos se acabe el plan colectivo, debe la ISAPRE ofrecer un nuevo plan que sea mejor al que podrían ofrecerse si ustedes fueran en ese momento a otra ISAPRE a cotizar en esa situación. O sea, le reconoce su antigüedad en la ISAPRE y también le reconoce podríamos decir como cierto cariño, ¿no? Por haber ya estado en un plan colectivo. Y eso también lo reitera la superintendencia cuando señala de que se debe ofrecer un nuevo plan individual de salud. Las otras normas que aplican acá interesan porque son las normas que son en las que en otros planes colectivos, como se había mencionado anteriormente, por ejemplo, en el caso del Colegio Médico, en el caso del ANCHILE, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, el Banco Santander, muchos afiliados de esos planes fueron a Cortes para solicitar de que se revise, y ahí influyen las demás normas, ¿no? Ahí se revisa la norma constitucional, la norma civil, y por eso es interesante tener contexto de eso. Darwin, ¿te puedo pedir cambio de presentación, por favor? Las personas que han demandado han tenido, ha sido bastante dispar. Al principio, los tribunales decían simplemente, bueno, este es un tema entre privados, yo no me voy a meter. Y después, ya el año pasado, empezó a haber cambios, y primero se dijo que acá existe un deber de negociar de buena fe, es decir, de que antes de poner término al contrato, se tienen que haber como negociaciones entre las partes para poder evaluar, dar continuidad al contrato, porque se entiende de que estamos hablando de un tema de seguridad social, que hay un seguro por medio y que las personas han cotizado, en muchos casos, 10, 20 años, en el caso de ustedes, bajo un plan de salud. Por lo tanto, ustedes esperarían que al momento de más solicitar el plan o solicitar cobertura, el plan esté ahí presente para poder ayudarlos, ¿no? Eso fue lo primero que resolvieron los tribunales el año pasado, y posteriormente, el mismo año pasado, pero a fines, la Corte Suprema cambió el criterio, y lo que hizo fue revisar un caso particular y vio, entiendo que esto fue con el caso del Banco Santander, del sindicato del Banco Santander. Se revisó la Corte y dijo, bueno, acá efectivamente hubo negociaciones preliminares, hubo correos previos, hubo varios avisos, hubo intentos por mantener el plan, sin embargo la siniestralidad no bajó y por lo tanto se consideró que el término del plan era efectivo. Era correcto y, bueno, no acogió las demandas finalmente. Entonces, ahí llegamos a la conclusión, después de revisar los antecedentes y dando el contexto que les di anteriormente, de que en el caso de ustedes, Darwin, ¿te puedo pedir cambio, por favor? En el caso de ustedes, sí habrían elementos para entender de que la conducta del ISAPRE está correcta. A priori, ¿no? Como en el fondo se cumple con los requisitos legales para poner término al contrato. Legalmente, la ISAPRE está en su derecho a poner término al contrato. Una revisión simple de cuáles son los elementos finalmente que ha dicho tanto las normas como los tribunales. El primero, que deben existir con las condiciones
para poder terminar, o sea, deben existir condiciones que puedan poner término a un contrato, que es sujetarlo a un número de miembros y a un porcentaje de siniestralidad. Después, la ISAPRE obviamente debería acreditar la existencia de que se superó estos umbrales, o sea, que se superó el número de siniestralidad o que el número de miembros es bajo el mínimo. La imposibilidad de llegar a acuerdo entre las partes, ahí en el fondo es de que se haya hecho las negociaciones, se haya tratado de mantener el plan, pero no se haya podido, y ahí entonces uno recién podría concluir de que la ISAPRE tiene facultad para poner término al contrato, que es lo que en el paso que ustedes están ahora, y ahora viene el quinto paso, que vendría siendo el deber que tiene el ISAPRE ustedes de ofrecerle un plan. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante sobre lo que viene. Entonces, como les decía, la conclusión preliminar, y esto lo cité textual del informe que se le entregó a la mesa, es de que considerando todas las normas y la situación, los antecedentes precisos del caso, se puede concluir que la ISAPRE se encuentra facultada para poner término al contrato porque se incumplió la siniestralidad pactada, que era el 80%, sin perjuicio de que debe existir una obligación de negociar de buena fe, que es lo que le había comentado que era lo que habían fallado los tribunales anteriormente. Darwin, ¿te puedo ir? Entonces, ahora la gran pregunta, ¿qué hacer? Tal como les dije, la he reiterado, la ISAPRE tiene el deber de ofrecerle a usted un nuevo plan y es probablemente las cartas que la mayoría han recibido. Aquellas personas que no han recibido la carta, les recomiendo que se pongan en contacto con la ISAPRE. Entiendo que la carta establece por defecto de que se les va a entregar, va a comenzar a regir el plan de que se les propone, pero igual para las personas que no hayan recibido la carta, que se estén recién enterando, les recomiendo que se pongan en contacto con la ISAPRE, que es finalmente quien lo maneja más que el colegio, más que el mismo colegio. Es muy importante, la ISAPRE no puede excluir a nadie del contrato. Las personas que están con coberturas de alto riesgo o coberturas de alto costo o alguna de sus cargas, la ISAPRE no puede decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos y yo ya no los cubro más. Sobre la eventualidad que tienen de pasar a otra ISAPRE o de pasar al sistema FONASA, ahí hay que tener una serie de elementos que son muy importantes de análisis. Si ustedes toman la decisión de pasar a otra ISAPRE o cotizar con otro plan de ISAPRE, se corre el riesgo de que existan preexistencias. ¿Qué significa esto? De que si ustedes, por ejemplo, se les descubre una enfermedad en forma posterior al cambio, al mes siguiente, a los 2 meses, al año, incluso a los 5 años, la ISAPRE puede alegar preexistencia y excluir de cobertura esa enfermedad. Entonces, yo no les recomiendo a las personas que desean mantener en un plan de ISAPRE hacer eso. O sea, si desean continuar en ISAPRE, continúan con Colmena. Si ustedes definitivamente no quieren continuar en ISAPRE, pasen a FONASA en ese caso. Pero no vayan a otra ISAPRE, porque está el riesgo de que les declaren preexistencia y lo excluyan de cobertura. Otra cosa que es muy importante, los seguros complementarios. Entiendo que el colegio a ustedes les tiene un seguro complementario con una compañía de seguro privado. Estos seguros complementarios tienen muchas veces como requisito la existencia de ISAPRE para que cubra, o a veces está en forma tácita, porque dice, ok, yo voy a cubrir siempre que la cobertura del seguro de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, sea superior al 50%. Pero a través de FONASA ustedes nunca van a obtener una cobertura de 50%, quizás salvo en algunos exámenes médicos, en lo que es FONASA bono 1, que es el bono más económico. Pero eso excluye cualquier clínica, todas las clínicas están excluidas de eso. Entonces, para poder seguir haciendo uso de esos seguros complementarios, es importante que ustedes se mantengan en ISAPRE. Y lo otro que es también importante es que las ISAPRE pueden negarles a ustedes la incorporación. O sea, si ustedes deciden salir del sistema de ISAPRE, poner término al contrato, pasan a FONASA, están un mes en FONASA, tienen una mala situación o cambian de parecer y después quieren volver a ISAPRE, no importa de que ustedes hayan cotizado 20 años, la ISAPRE les puede decir, no, usted salió del sistema, por lo tanto esto se acaba. Eso lo puede hacer incluso Colmena. Entonces también es algo que tienen que tener muy en consideración al momento de determinar qué hacer. Como les dije, la ISAPRE tiene el deber a ustedes de proponerle un nuevo plan. Ese nuevo plan lo propone la ISAPRE, no lo van a elegir ustedes en principio.
hay que revisar ahí caso a caso, o bien pedir la misma ISAPRE al momento que ustedes le ofrezcan un plan, ¿qué otro plan se ofrecería a otras personas? Para comparar los niveles de cobertura. Acá el costo probablemente va a saltar. Y esto va a saltar ya sea porque, por el factor de riesgo, porque también todos los planes ahora son mucho más caros. Respecto a eso, no hay mucho que se puede hacer. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? Es que, por ejemplo, las personas que están con tratamientos de cobertura de alto costo respecto de su plan de salud, ahí es importante precisar de que, por ejemplo, muchas veces puede haber una persona que esté con un cáncer, esté en tratamiento de cáncer o alguna de sus cargas, pero está en cobertura GES. Si está en cobertura GES, eso sigue en cobertura GES. Se mantiene el ISAPRE y sigue con cobertura de GES. Pero si alguien eligió estar con cobertura de plan, ya sea porque la enfermedad no está en el GES o porque la enfermedad le conviene más hasta ese momento a la persona tomarlo con la cobertura de su plan, ahí puede ser que haya que presentar una demanda individual de esa persona para que esa persona pueda elegir un plan de salud que, aun cuando sea mucho más caro que el que tienen hasta ahora, le otorgue mayor cobertura. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? De que el plan que a ustedes ahora le propongan por el término del convenio tenga una cobertura, por ejemplo, del 50%, lo que es muy poco para un tratamiento que imagínense cuesta 1 millón de pesos mensuales, o 2 millones de pesos mensuales. En ese caso, esa persona le va a convenir decir, oh, mire, yo no quiero el plan que usted me ofreció al ISAPRE, sino que quiero un plan más caro, que me otorgue mayor cobertura. Y ahí los tribunales han dicho que las personas son libres de elegir el plan que quieren. Pero eso se hace a través de una demanda, ¿ya? O sea, yo se lo recomendaría únicamente a las personas que están con cobertura de alto costo. Para otras personas, bueno, lo podemos evaluar, me pueden hacer las consultas, pero en general eso es muy importante, más que todo para las personas que están con cobertura de alto costo y que finalmente, con el plan que le ofrece el ISAPRE, no solo van a quedar pagando un plan más caro, sino que además puede ser que tengan que hacer un copago muy alto. Y ahí también tienen que ver el tema de cómo se complementa con el seguro complementario. Hay que hacer Pero eso es muy caso a caso y lo tienen que ver ustedes. Se acercan al ISAPRE, hacen los cálculos con el seguro complementario, porque es, como le dije, una situación caso a caso. Bueno, ahora voy a abrirme a las consultas, que me imagino deben haber varias. Y les dejo finalmente los datos de contacto para caso, para eventuales dudas que puedan seguir y si desean seguir también respecto a evaluar acciones particulares o estén en una situación como de cobertura a alto costo, una desafiliación, que son los casos en que se pueden ingresar demandas. Yo no puedo ingresar demandas simplemente para mejorar una negociación, no. Pero sí en casos, como les dije, especiales, en que pueda haber un riesgo de no quedar con cobertura por un costo disparado respecto a una patología que ustedes ya tienen. Perfecto, Francisco. Sí, Darwin, te quiero pedir también los datos de contacto de Francisco Campos, lo puedas escribir en el chat del Zoom. Hay varias preguntas ya, vamos a ir pasando a las consultas que hay acá en la gente que está presencialmente en nuestra sede nacional. Está el doctor Marcelo Figueroa era el primero que tenía levantada la mano, así que si puede habilitar su micrófono para... Sí, perfecto, doctor Figueroa, le vamos a habilitar. Excelente. Lo escuchamos, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Muchos cariños y saludos a todos. Muchas gracias. Mira, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Mira, en relación a todo lo que has comentado, primero yo me enteré el 31 de enero de la situación por un correo que mandó el Colegio de Dentistas. ¿Ya? La ISAPRE nunca me hizo llegar una carta, me imagino que esa es la realidad de todo. ¿Ya? Y después de eso, bueno, la misma carta decía que en el fondo no tenía que contactarse con la ISAPRE. Fui a la ISAPRE y la ISAPRE lo que te ofrece un plan que era malísimo, o sea, con el mismo costo, pero era el plan más malo que he visto. O sea, yo no le exagero, pero él decía que más o menos que el 100% de cobertura lo tenía en esta clínica que está negociando la Municipalidad de Santiago, esa clínica Sierra Bella, ¿ya? Sin desmerecer la clínica, pero las condiciones del plan eran malísimas. Obviamente,
había la obligación de cambiarme de plano, o sea, porque en esas condiciones no eran realmente malas, ¿ya? Sin embargo, yo también se lo manifesté al colegio de que tuve una conversación con una persona que trabajaba en la superintendencia de ISAPRE y me manifestó el caso del mercurio, ya que ustedes también lo mencionaron, que hicieron una demanda colectiva en contra de la ISAPRE por lo mismo, porque lo sacaron del plan. Y la persona me manifestó que el problema de las ISAPRES, me imagino que la adecuación que hacen las ISAPRE se refiere a los cambios que hacen de planes, son malas, son pésimas y obviamente van en su beneficio. Y ellos hicieron una demanda colectiva, la presentaron a la superintendencia de ISAPRE y la ganaron. Entonces, mi pregunta es ¿por qué el colegio, a través de su estamento jurídico, no hace una demanda colectiva? ¿O no tiene sentido? Buenos días, doctor Figueroa. Bueno, respecto al tema de que el colegio emprenda acciones de carácter judicial, yo le tengo que comentar que de acuerdo a nuestros estatutos vigentes, cualquier acción judicial que el colegio tenga que realizar requiere la autorización expresa por un acuerdo del Consejo Nacional. Esta materia, doctor, y nosotros estamos haciendo esta primera charla para tener una aproximación respecto al tema, pero estos antecedentes van a ser remitidos, la totalidad de antecedentes, tanto en informe jurídico como lo que se ha expresado hoy día en esta charla y las dudas de nuestros colegiados al Consejo Nacional, y ese, el lunes próximo, y ese es el órgano y el estamento que tiene que tomar ese acuerdo. Entonces, la verdad, nosotros podemos dar ciertas indicaciones, pero los representantes del gremio que han sido electos por todos nuestros colegiados son quienes tienen hoy día esa atribución. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor? Doctor Figueroa, una consulta. Usted, cuando fue a la ISAPRE, contrató otro plan entonces de los que le ofreció Colmena, ¿no? Está en mute. Doctor, tiene que prender su micrófono, por favor. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, los planes actualmente en Colmena tienen nombre, ¿ya? Y el que me ofrecían, que supuestamente, que yo imagino que iba en relación al costo de lo que yo pagaba, ¿ya? Era un plan muy, pero muy malo, ¿ya? Doctor, pero el plan que finalmente usted se quedó con otro plan de salud entonces. La ISAPRE Sí, le permitió cambiarse a otro plan. Sí, no, Lisa, obviamente que te va a permitir, si eso me tengo entendido que es legal. De hecho, la niña que me atendió me dijo exactamente lo mismo que tú, o sea, que Colmena y cualquier ISAPRE no te puede dejar sin un plan, no te puede, o sea, legalmente tiene la obligación de ofrecerte un plan alternativo. Sí, ahí efectivamente, tal como dice el doctor Figueroa, la ISAPRE tiene el deber de ofrecer otro plan, pero podría ser otros casos, bueno, ahora vamos a ver quizás de otro colegiado o colegiada, de que la ISAPRE pueda, no solo ofrece un solo plan, probablemente eso es la situación de personas que están usando mucho el plan. Ahora, sobre el tema del costo, hay que considerar de que ustedes tenían un plan muy bueno, o sea, un plan que no tuvo reajuste, un plan con cobertura altísima en las clínicas más caras del país. Entonces, ciertamente, y además se da esto de que, claro, o sea, la ISAPRE lo analiza a uno al momento de ese cambio del plan, no es el momento que ingresó a la ISAPRE, que fue hace 20 años. Entonces, también ahí el tema del costo no es algo que uno tenga que asustarse tanto, porque efectivamente en forma natural, si se acaba un plan de convenio colectivo, si uno quiere tener la misma cobertura al mismo precio, es muy difícil, casi imposible. Sí, a modo de ir resumiendo poco a poco los tips que Francisco nos va dando. Voy entendiendo, tú me vas corrigiendo, Francisco. Lo primero, parece que estaríamos dentro de una situación que no nos beneficia mucho en una primera instancia. Al parecer, la ISAPRE estaría en derecho de suspender este convenio porque habría una siniestralidad que no se está cumpliendo. Eso es lo primero que entendí. Lo segundo es que la recomendación, doctora, la estamos viendo, estamos registrando su mano alzada, la doctora Zúñiga. Sí. Lo segundo es que la recomendación de Francisco Campos, el abogado, es que
vean la manera, de acuerdo a cada una de sus situaciones particulares, la posibilidad de mantenerse con otro plan dentro de la misma ISAPRE. Que eso sería muy importante para no perder cobertura de preexistencia. Lo tercero, como decía el abogado, es que el colegio no es que no vaya a hacer algún tipo de acción judicial como la que mencionaba el doctor Figueroa, una demanda colectiva. Lo que el abogado expresó es que eso justamente este lunes, de acuerdo al informe que Francisco hizo llegar respecto a la mesa directiva y al consejo, se va a decidir el lunes si el colegio va a tomar medidas de esa índole. Y ahora pasemos a otras preguntas, dale tú. Bueno, en el chat nos consulta Francisco la doctora Yoli Pérez, que Colmena no le manda la carta a pesar de que ella se la está pidiendo. ¿Qué podría hacer la doctora en ese caso? Le recomiendo ahí que la solicitud al ISAPRE se la haga por escrito, porque cuando uno hace una solicitud al ISAPRE por escrito, por normativa de la superintendencia, ellos tienen 15 días hábiles para responder. Entonces, a través de la página web hay una sección que es de contacto o ingresar reclamo y ahí solicitar la carta. O si no, ir personalmente a cualquier sucursal del ISAPRE y hacerlo por escrito. Puede ser una carta de puño y letra que le saca una fotocopia y le pide un timbre. Perfecto. Vamos a ir ahora con Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Sí, ellos dicen que la enviaron, pero aquí no se recibió. Aquí yo vivo en un edificio y no se recibió la carta. Y yo insisto en pedir el código porque fui a correo y no me dan el código ni me dan ni me mandan la carta. Francisco, ahí, Pero ahí cuando las personas efectivamente dicen, yo no he sido notificado de esto. Ahí, si uno no ha sido notificado de esto, bueno, a ver, judicialmente no creo que tenga mucho sentido presentar una demanda por eso. Sí pueden hacer un reclamo a través de la superintendencia de salud, pero hay que saber que los efectos de la carta igual van a comenzar a regir. Entonces igual creo que es mejor tomar acciones de fondo más de forma. O sea, ustedes pueden reclamar de que se le entregue copia de esta carta, pero respecto al plan de salud igual se va a acabar, creo que ahora el 31 de marzo, ¿no? Sí, o sea, entiendo bien. Si no he recibido la carta, no he sido notificado, podría presentar una forma en que yo pueda reclamar, pero en la práctica no va a cambiar Exacto. el resultado de Sí. que los están obligando a cambiarse de plan y Así tengan es. que escoger uno. Perfecto. Sí. Aquí Perdón, presencialmente... Francisco, perdón, Sí. quiero decir algo. Un segundo, que hay plan- una pregunta acá Sí. en la sede nacional. Enseguida le damos usted tiene la siguiente palabra a la doctora Ruth Díaz. Un segundito. Quiero decirle que yo por lo menos no recibí ninguna carta. Lo supe a través de colegas que me indicaron esto. Me acerqué al ISAPRE y me dijeron que no iba a quedar con ningún plan, pero tenía que elegir un plan. Yo le dije, no, me mostraron los planes, eran todos muchísimo más caros de lo que yo estaba pagando. Y al final me quedé uno que se llama Garona 1122, que me subía de lo que me estaban cobrando 64.917 pesos más, y resulta que ya lo están cobrando. Ya están cobrando que subieron de plan. Y ¿cómo se llama? Me dijeron que en febrero iban a abrir otros planes, me acercaron en febrero. Por problemas personales que tengo en mi casa, no he podido acercarme a ISAPRE, pero no he firmado nada, ni siquiera me hicieron firmar este plan, sino que me dijeron que iba a pasar al Garona 1122. O sea, me asignaron un plan. O sea, yo le dije, bueno, si usted me asigna, pero yo no voy a firmar nada, pensando en que aquí se iba a hacer algo. Y eso por eso vine ahora. Claro. Sí, bueno, la ISAPRE no puede dejarlo a ustedes sin cobertura. Entonces, efectivamente, les van a asignar un plan. Si ustedes no hacen nada, se les va a asignar un plan por defecto que va a ser más caro y con una cobertura malísima. Ahora, el tema de los precios, como les decía, es algo que hay que verlo
no hay que verlo tanto como cuánto yo pagaba antes y cuánto voy a pagar ahora, sino que hay que verlo cuánto yo pagaría también en otra ISAPRE. Porque se acabó el plan colectivo. Entonces, ahora hay que ajustarlo más bien a la realidad como de mercado de un plan de ISAPRE, atendido la edad de cada uno. Perfecto. Doctora Díaz. La doctora Bueno, Díaz ya. tenía pregunta. Sí, buenos días a todos. Quisiera relatar mi situación. A mí me llegó la carta en noviembre y yo había ingresado a un plan también colectivo recién en abril, o sea, 4 meses, sin tener siniestralidad absoluta ninguna. Vienen y me cambian al famoso plan El Garona 1122. Yo tenía un plan demasiado bueno, que no tenía ningún inconveniente en pagar, y me mandan ese plan en que, como dice el doctor Figueroa, la clínica de Pelotillehue era lo máximo, entonces no me servía para nada. Empecé a apelar y yo vivo en Viña, pero yo generalmente me atiendo en Santiago. Me he sentido bastante discriminada en ese sentido porque me han sacado 3 veces de los planes colectivos. En algunos casos sí teniendo siniestralidad de una de mis hijas, pero las otras veces nada. No sé por qué siempre salió premiada. El cuento es que la ISAPRE me dice en la carta que no tengo ninguna posibilidad, o me quedo con ese plan o me salgo. No actuaron de buena fe porque el plan no tiene ninguna relación con el que yo tenía. Entonces yo planteé de que yo quería un plan semejante al mío o cambiarme a un individual que tuviera las mismas características. Me dijeron que no. Apelé a la superintendencia, contraté un abogado y hay una orden de no innovar. Pero sigo estando, me devolvieron a mi plan inicial. En el caso mío, estos cambios empezaron como en el año, no sé, antes del 2020, ya me han cambiado no sé cuántas veces. No estoy desde el año 20 cambiándome. Y he estado en planes muy, muy buenos. Yo a la niña la última vez le dije que quería un plan individual. Ella me dijo que no, que por ningún motivo, que por 2 años no cambiaba el valor del plan, que me lo respetaba, que me lo dejaran. ¿Ya? Y ahora no sé qué pasa, porque yo llevo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses y no tengo respuesta, ni del ISAPRE, ni de la superintendencia. O sea, la superintendencia cogió mi reclamo y a nivel de la justicia está con una orden de no innovar, pero no sé qué va a pasar el 31 de marzo. Ahora, yo tengo edad, pero no tengo enfermedades, soy relativamente sana. El año pasado me fracturé un brazo y tuve edema óseo. Entonces esas cosas sí contribuyeron a que tuvieron que operarme, pero eso fue después de que me pasaran a ese plan. Entonces, Perfecto. no entiendo qué es lo que... Perfecto, doctora. Le agradezco. Francisco, ¿tú puedes orientar a la doctora? Doctora Ruth, a ver, o sea, una cosa que hay que dejar en claro. Perdón, una cosa, yo tengo claro que lo que yo quiero es un plan individual con las mismas características. Entre paréntesis, me ofrecieron uno que era el doble de caro del que yo tenía y con una cobertura del 50%. Y yo tenía una cobertura de libre elección del 100%. Un elemento que usted mencionó de que usted no había tenido siniestralidad. Hay que entender de que el plan que ustedes tenían, o tienen todavía, es un plan colectivo. Entonces, la siniestralidad que uno pueda tener no influye, sino que influye la de todo el grupo. Entonces, que yo no haya ocupado mucho el ISAPRE no es algo como que un elemento a considerar, la verdad. Eso lo tengo súper claro, pero por tercera vez me toca de nuevo. Me gustaría complementar lo que dice Francisco haciendo un poco de historia, doctora Díaz. ¿En qué sentido? Efectivamente, como Cuando empezaron en el colegio a plantearnos que en el colectivo se estaba pasando el 80% de la siniestralidad, yo lo entendí perfectamente. Entonces, ahí ya me tocó una vez. Después la segunda vez me volví a tocar. Y la tercera vez... recojo la experiencia para explicárselo a todos. Bueno, gracias. Ocurrió que efectivamente Colmena, por razones que no sabemos, desconocemos, curiosamente nosotros tuvimos como plan colectivo escondido en el sótano.
Y durante una década no subimos ninguna modificación. El año 2022 se dieron cuenta de esta situación y la situación es la siguiente. Las personas acogidas a este plan colectivo, en suma, están por sobre la siniestralidad. Nosotros estamos en derecho de suspender el beneficio. La negociación con el colegio fue analizar caso a caso. Aquellas personas específicas, como el caso de la doctora Ruth Díaz, se les ofreció un nuevo plan colectivo, porque el que ya teníamos, que se llamaba, eran varios planes, pero se llamaba dentistas A, B, C, no lo recuerdo bien en este minuto, esos ya no iban a ser vigentes. Entonces quedó dividido las personas que tuvieron que cambiarse de plan a otro plan colectivo, quedaron las personas con el plan original, y después volvió a subir la siniestralidad y quisieron hacer exactamente lo mismo. Resumiendo, hoy la ISAPRE dijo no van más los planes colectivos, ni el del origen, ni los que se cambiaron, ni nada. Eso es lo que ocurrió ahora. Dijo, se acabaron los planes colectivos. No sé si eso les aclara a todos un poco la historia a ese respecto. Roberto, ¿tenemos alguna otra pregunta en el chat que quisiera? Pregunta. Acá la doctora Susana Campos pregunta que yo no lo he podido usar porque nunca me dijeron que había un convenio del colegio con Colmena. Bueno, doctora Campos, es bueno aclarar que este convenio es un convenio de larga data que partió en los años 90 y que después no admitió la incorporación de nuevos afiliados. Por ende, hoy día en este convenio tenemos colegiados que han seguido nuestra institución desde, por decirlo así, desde los 90, 80, que es cuando partió este convenio, con un contexto político y económico de la ISAPRE completamente distinto al de hoy día. Entonces, nosotros desde el colegio hemos mantenido ese convenio, independiente del seguro colectivo de salud, con los colegiados que obviamente se han mantenido colegiados en nuestra institución, pero como bien señalaba Mauricio, llegó un punto por parte de la ISAPRE, y en razón a lo que nosotros pactamos en ese convenio colectivo respecto al porcentaje de siniestralidad, que la ISAPRE está invocando esa cláusula para terminar de manera definitiva el convenio. Es importante tener hacer esta aclaración, porque aunque la ISAPRE termine el convenio colectivo con nuestra institución, con el colegio y con los afiliados que se mantienen en él, tiene ciertas obligaciones legales que fueron expuestas por el abogado, y esas obligaciones legales se tienen que respetar. Vale decir, la carta de aviso, el ofrecimiento de otro plan, que yo entiendo la molestia de muchos colegiados de que este plan obviamente es incomparable al plan que se tenía anteriormente, y ahí también, como bien señala el abogado experto, hay que analizar el caso a caso, porque no es posible que podamos sacar por temas particulares alguna conclusión de carácter general. Entonces ahí, por eso están los números de contacto del abogado y poder ver las posibilidades que cada uno tenga, en el caso de que no se le informó con la carta, o en el caso de que, como comentan acá en el chat, algunas personas llegaron y la sacaron de raíz en el plan, porque, como bien se señaló, ese tipo de cartas también está regulada y se tiene que ofrecer un plan alternativo, que obviamente en este caso, de acuerdo a lo que se comenta en el chat, no está ni cercano al plan que históricamente se tuvo. Pero también es importante ser claro y honesto en esto. Es muy difícil judicialmente, cuando hay un tema contractual de materia civil entre el colegio y la ISAPRE, que nos dio la condición para del total de colegios, que nosotros podamos lograr el mantenimiento de este plan a continuo, ¿me entiendes? O sea, nosotros pactamos esas reglas como institución, que en esa época eran sumamente convenientes para nuestros colegiados, pero hoy día la ISAPRE, con justa razón, también hay que entenderlo, o sea, ellos ven que hay hoy día un 120% de siniestralidad y van a utilizar, por todo el contexto político y social que están hoy día viviendo, terminar ese tipo de contratos para poder también aliviar su carga. Sí, me gustaría aclarar, o más bien darle quizá reforzar, ¿no?, lo señalado. Respecto de que si les llegó o no llegó la carta, reclamar judicialmente, al menos algo que yo no voy a hacer. Yo no considero ético cobrar por patrocinar una demanda por algo o sea, en este caso, que sería un formalismo que se puede reclamar ante la Superintendencia de Salud, como le señalé.
Porque el fondo no va a cambiar, o sea, el término de contrato, porque llegó la carta, no llegó la carta, no va a cambiar. Se puede hacer acciones colectivas, como le he señalado, respecto de negociar, respecto de establecer un nuevo plan, respecto de obligar al ISAPRE que ofrezca otro plan o mejore las condiciones, eso se puede. Pero el formalismo en la carta, no. Y lo otro, que en el caso de las personas que decidan ir personalmente con un abogado para solicitar de que se le ofrezca un plan similar al precio que ellos ya tenían con la misma cobertura, eso también, o sea, no es algo que sea plausible, porque finalmente, por eso estaba un plan colectivo, ¿no? Porque ofrece esa ventaja. Se puede presentar, como les señalé, una demanda para solicitar un mejor plan de salud, pero sepan desde ya que ese mejor plan de salud que ustedes quieran, que mejora este que le están ofreciendo, que creo que se llama Garena, va a tener un costo mucho más elevado. Yo le reitero, no, bueno, puede ser que otros abogados estén dispuestos a hacerlo, pero a mí me parece poco ético presentar una demanda para algo que yo creo que no va a tener éxito. Les quiero ser muy honesto en esto. Perfecto, gracias, Francisco. La doctora Gabriela Vega tiene su mano alzada y luego, doctora Díaz, vamos con usted porque no vemos más manos alzadas. Doctora Vega, adelante, cuéntenos. Hola, buenos días a todos. No voy a prender la cámara porque estoy como con problemas de internet, así No se que preocupe. pido las disculpas del caso. Mira, lo que pasa es que yo tengo una gran duda. Acá hemos estado hablando todo el rato de un convenio colectivo que se supone que a raíz y a las luces de todo no se puede renovar, que es un convenio colectivo en el cual no han podido ingresar todos los que están hoy día colegiados, sino que de cierto tiempo hacia atrás. Los que tienen un tiempo hacia acá adelante, ellos, o sea, no hemos podido ingresar a este convenio, tenemos planes individuales de salud, como también lo decía la doctora Díaz. Pero también es súper importante que ahora los tribunales de justicia, el Tribunal de Libre Competencia dijo que Colmena va a ser absorbida por la ISAPRE Nueva Más Vida. Entonces es ahí donde surge la gran incógnita, a mí por lo menos me causa angustia porque yo soy de Colmena, tengo un plan que tiene una cobertura súper buena. ¿Qué sucede con eso en el fondo? ¿No va más allá del plan colectivo o si voy a tener un plan individual de salud o no? Va más allá porque ya no voy a ser Colmena o voy a ser parte de un holding, voy a perder todos los planes que tengo con Colmena. Si tengo preexistencia o si tengo GES, ya no voy a poder seguir con mi GES, ya ahora voy a tener que estar como en el fondo con lo que es la Nueva Más Vida, voy a tener que cambiarme a un plan a la otra ISAPRE. ¿Qué va a pasar con Colmena? En el fondo, eso es muy importante porque era parte del título de la charla, además. Entonces, claro, en el fondo se acaba el convenio colectivo, ya no tenemos convenio colectivo como colegio médico. Eso es uno, nos están ofreciendo unos planes individuales en condiciones paupérrimas, o sea, que de verdad tiene que ser muy elevado el costo para poder acceder a la calidad de atención que teníamos anteriormente. Yo tengo un plan individual de salud que es muy costoso, sin embargo, yo soy individual. Hace 2 días me acaba de llegar mi carta de adecuación ofreciéndome un plan, por supuesto, mucho más económico porque mi plan ya no existe y tiene una alta cobertura. Entonces, además de eso, me están ofreciendo un plan con un costo muy económico, o sea, con un costo, el mismo costo, pero con los beneficios muy bajos. Y además de eso, ahora se va a ser absorbida por la ISAPRE Nueva Más Vida. ¿Cómo es? ¿En qué condiciones quedamos nosotros los que somos Colmena? Incluyendo las personas que ya no van a tener un convenio porque les están ofreciendo, van a tener que obligatoriamente acogerse a un plan de salud mucho más, que tiene menos beneficio, y además de eso después vamos a ser consolidados por otra ISAPRE. ¿En qué condiciones quedamos ahí? Sí, perfecto. Se entiende la pregunta, doctora Vega. Yo no sé, Francisco, porque Muchas esto es un gracias. poco, gracias a usted, un poco aventurar cuál es el futuro que se viene con respecto a las ISAPRES. Muy breve.
La Corte Suprema no obliga, o sea, simplemente autorizó de que las ISAPRE se pueden fusionar, pero ya ambas ISAPRE dijeron de que no se van a fusionar por la misma situación de la ISAPRE. Adelantar sobre el futuro de la ISAPRE, claro, sería como ver el futuro, no, imposible saber. Ahora, de todos modos, en la eventualidad de que la ISAPRE se fusione, las ISAPRE tienen la obligación de mantener los planes y las coberturas del mismo modo. Ya ha pasado anteriormente, no se altera ningún plan, no se altera ninguna cobertura, ni tampoco hay que cambiarse de plan para mayor tranquilidad. En caso de que hubiera alguna, por ejemplo, en mi caso particular, yo era el ISAPRE Más Vida, que quebró, pasó a ser Nueva Más Vida, pasó a ser un nuevo dueño, mantengo exactamente el mismo plan, misma cobertura, todo igual. Perfecto, gracias Francisco. No sé si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta. Yo quiero también aclarar dos cosas. Hay un tema, salió ahí tangencialmente. No todas las personas que estaban dentro de estos planes colectivos en convenio con el colegio están por sobre el 80%. Eso es una realidad. Entonces, aquí también hay que aclarar que justos por pecadores. Las personas que no superaron el 80% se ven perjudicadas por aquellas personas que efectivamente tienen enfermedades de base, tienen una morbilidad distinta y hacen que suba. Ese es el concepto que hay detrás y que hay que entenderlo, porque estos planes colectivos actúan justamente fraternalmente. Aquellos que necesitan más, las personas que necesitan menos van compartiendo. Eso es lo primero que quería aclarar. Y lo segundo, con respecto al tema de las cartas. Efectivamente, nosotros nos enteramos junto con Andrea Posada, que es la jefa del departamento de colegiados, al momento de llamar a muchos de ustedes telefónicamente, que a muchos no habían recibido la carta. A ese respecto también quiero aprovechar de tomar una medida a futuro. Es súper necesario que ustedes, en general todos los colegiados, mantengan sus datos de contacto, tanto teléfono como correo electrónico actualizado en el colegio. Muchas personas se enteraron por la carta que envió el colegio, y no por el ISAPRE, que nosotros obviamente, cuando nos enteramos que Colmena iba a terminar esto, pusimos en contacto con las personas. Nos hubiera gustado que hubiéramos tenido más tiempo, nos pilló el periodo estival, etcétera, una serie de cosas, pero los invito efectivamente que hoy día alguien me llamó, no me recuerdo quién fue, que me decía, me acabo de enterar por esta invitación que estoy sin cobertura del plan. Nosotros como colegio, si no tenemos los datos al día, no tenemos cómo comunicarnos con ustedes para informarles las cosas importantes del colegio. Los invito a actualizar sus datos, por favor, en el colegio, su correo electrónico, su teléfono celular, para que nunca se queden sin alguna información importante, como es el caso que estamos viviendo ahora. Se ofrece la palabra a alguno de los asistentes. Doctora Díaz. Sí, doctora, ¿tiene su micrófono silenciado? Sí, perdón. ¿Qué pasa si el ISAPRE insiste en ese plan Garona 1122, que es para la risa, y realmente no están actuando de buena fe? ¿Uno tiene que decir amén porque yo solicité que me cambiaran al mismo que tenía, pero en forma individual? Y empiezan a decir, es que ya no existe, es que ya no existe, es que ya no existe. Incluso una de las niñas de las que trabajan ahí en el ISAPRE me dice, peléelo hasta que más no pueda. Porque sí van a existir, yo creo, porque si tienen que haber gente que está en esos convenios y está pagando. ¿Qué hace uno en ese caso? Francisco, ¿habría algún tipo de consejo para el caso de la doctora que está con su plan congelado por un... Sí, entiendo que usted tiene, o sea, lo judicializó, así que, Sí, o sea, sí. al haberlo judicializado, claro, algo, no puedo yo opinar respecto de algo que no soy yo el que ve esa causa. Ahora, como en forma general, ¿no? La ISAPRE les va a ofrecer este plan Garena u otro plan. Ustedes pueden solicitar, como señaló el doctor Figueroa, otro plan de salud, pero siempre va a ser a mayor costo. No hay posibilidad alguna de que ustedes mantengan, de que el ISAPRE les vaya a decir, yo le ofrezco un plan individual en la misma situación en la que tenía antes, la misma cobertura y el mismo costo. Eso es imposible. O sea, hay que ser súper transparente en eso. Imposible, no hay forma alguna. Irrealista, sí, sí. No sé, ya decíamos al inicio de esta charla que la situación de las ISAPRE en este país, estamos pasando por un periodo de incertidumbre,
ustedes estarán informados por las noticias, por lo tanto, y también que no somos la única institución que está pasando por esto. Roberto, yo no sé si quieres, doctora, hay otra pregunta aquí en... Yo encuentro que la mayoría de las personas que están en este convenio colectivo superan los 65 años. Por lo tanto, somos muy, o sea, no nos quiere ningún ISAPRE. Esa es otra cosa importante. Y ahora quería preguntarle al abogado ¿qué debería en nosotros fijarnos para un nuevo plan, si que tuviéramos que hacer un nuevo plan, para que el seguro nos pueda cubrir? O sea, ¿qué cosas tenemos que fijarnos que nos conviene para nosotros? ISAPRE, o sea, de que hay un seguro ISAPRE, en el fondo, que esté cubriendo antes. Entonces, en la medida que tenga ISAPRE, el seguro complementario lo va a seguir apoyando. En general, cuando revisen el plan de salud, vean la parte que dice cobertura hospitalización, que es lo más caro, en el fondo, más allá de la cobertura ambulatoria, que es lo que a mí me va a cubrir por consulta médica, siempre fijarse en la cobertura hospitalaria, ver el porcentaje y atenderse en las clínicas que sean sin tope o en las clínicas que sean preferentes. Eso es súper importante. Como ustedes ahora, probablemente el plan que ustedes tienen de seguro ya no es con la clínica alemana o Las Condes. Si ustedes se van a atender en esa clínica, la cobertura que van a tener va a ser muy bajita. Entonces, de preferencia, atenderse en las clínicas que sean preferentes. Perfecto. No sé si la gente que está conectada a través de Zoom tiene alguna otra pregunta o comentario. El doctor Figueroa nuevamente. Doctor, lo escuchamos. Habilite su micrófono y ahí estamos. Acabo de habilitarlo. Oye, bueno, por lo que estoy viendo, parece que no hay mucho futuro con esto, y al parecer el colegio no está muy interesado en hacer una presentación a la superintendencia, por lo que escucho de la conversación o lo que dice el abogado. Pero sería interesante que, por lo menos yo como colegiado tengo el seguro complementario, me imagino que todos los colegiados lo tenemos, pero sería interesante que nos mandaran qué beneficios nos otorga el seguro complementario, porque muchas veces uno no sabe o no tiene claro qué son los beneficios, para qué sirve, para qué nos sirve, en qué nos ayuda, en qué no nos ayuda. Sería muy interesante que el colegio nos enviara mayor información al respecto. Y le insisto, en relación con lo mismo que tú manifestaste de Más Vía, ¿ya? Cuando Más Vía cambió a Mejor Más Vía, no sé cómo se llama actualmente, también hubo, porque mi hermano es médico y era de los médicos fundadores, y la ISAPRE les quiso cambiar el plan, ¿ya? Y se juntaron y demandaron y lograron mantener los planes que tenían, con los mismos beneficios. O sea, si el colegio como tal no hace nada, obviamente que vamos a quedar igual. O sea, yo creo que sería interesante que el colegio nos apoyara en esto, porque yo creo que uno de los roles del colegio es defender a su gente. Yo creo que no nos podemos quedar en esto. Sí, doctor Figueroa, yo recojo lo que usted dice. Quizás aclarar un par de cosas. El colegio sí está interesado, el hecho de que tengamos esta charla, de que estemos con la presencia de Francisco Campo, es porque el colegio necesita y va a hacer la labor que usted dice, que es tratar de ver desde el área jurídica, y es lo que nos convoca hoy día. Dos caminos. Lo primero, lo que estamos haciendo hoy día, no nos es indiferente. El lunes se presenta en el Consejo Nacional si el colegio va a tomar, porque tal como lo explicó el abogado, si el colegio va a tomar cartas judiciales en el asunto. Lo cierto, y tampoco queremos generar falsas expectativas de que esto sea auspicioso, pero que el colegio le es indiferente, le puedo asegurar que no. La mesa directiva y el Consejo Nacional va a tomar cartas en el asunto en un sentido u otro. Y lo segundo, doctor, es que con el área de colegiados, yo creo que esto tampoco va a quedar aquí. Francisco ya va a ser parte un poco de la casa, nos va a empezar a asesorar un montón de cosas de cómo mejorar justamente la salud de los dentistas mayores, de ver qué podemos hacer en cuanto a convenios para lograr mayores coberturas.
Lo cierto es que buscar un nuevo plan colectivo en ISAPRE, hoy día eso ya no existe. Hace rato ya no existe ninguna ISAPRE. Pero hoy día tenemos un corredor de seguros, tenemos un seguro de salud complementario, hay seguros adicionales, hay seguros oncológicos, hay convenios con clínicas específicas que entregan seguros adicionales desde la clínica, y todas esas cosas las vamos a analizar para ver si entregamos una paleta de oferta en convenio para que ustedes queden más y mejor protegidos, sobre todo aquellas personas que lo necesitan como colegio, como colegiado, porque tienen o enfermedades de base o... Entonces, ahí está el esfuerzo también de ir mejorando la parrilla de cobertura. No va a ser probablemente a través de ISAPRE, pero ver hoy día con otras instituciones cómo mejoramos eso. El doctor Álvaro Benítez, le veo la mano alzada. Doctor Benítez. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Quería hacer una consulta, no sé si ya la habrán hecho, pero me incorporé más tarde a la reunión. Aprovechando que está el abogado. En el caso de los colegiados, o sea, bueno, los que somos miembros de Colmena y no estamos en el seguro, o sea, en este plan colectivo, y nos llegó esta carta de adecuación. Yo sé que estoy un poco confundido ahí porque sé que hubo un fallo de la Corte Suprema y que fijó las alzas. ¿Es factible el seguir apelando a estas, o sea, individualmente a estas adecuaciones? ¿O ya como esto está fijado, es como terreno perdido? Lo digo porque antes los bufetes de abogados o grupos de abogados ofrecían en el fondo como que ellos se quedaban con las costas, uno no pagaba nada y le hacían el trámite, pero ahora, desde el año pasado, te piden que tú pagues, no sé, un monto X, y si es que se gana, tú te quedas con las costas, pero yo no sé cuál es la probabilidad actual, como ya está este fallo que establece las alzas de ganar si es que uno apela. Sí, Francisco, antes de esa pregunta quisiera hacer una aclaración a todos los presentes. Entiendo que hay personas que no están o no estaban dentro del plan colectivo, que es lo que nos convoca. El término de este plan colectivo, hay personas que están en Colmena con planes individuales. Particularmente a ellos no les toca lo que está ocurriendo respecto al término del convenio colectivo. No obstante, que bueno que puedan hacer preguntas, y ahí le paso la palabra a Francisco para que responda lo del doctor Benítez, que es respecto a un plan individual y las alzas constantes que recibimos todos nosotros. Sí, efectivamente, bueno, el año 2021 comenzó a regir una nueva ley que regula las alzas a través de un proceso en la Superintendencia de Salud. Entonces, y el año pasado, todas las demandas que se ingresaron por alza de plan fue un poco confuso, porque primero dijeron, bueno, esto se suspende, hay que hacer de nuevo el cálculo, y después en noviembre se hizo efectivo un alza que sí fue autorizada. Y esta alza que comenzó ahora, esta semana, sigue exactamente los mismos pasos. Por lo visto, por lo que ha dicho la Corte Suprema, la recomendación mía es no ingresar demandas porque no es necesario. O sea, existe incluso el riesgo de que los abogados, o sea, perdón, los afiliados que demanden puedan llegar a ser condenados en costas. Ya pasó en Santiago el año pasado con algunos casos. Y yo les recomiendo, si ustedes no están de acuerdo con el alza, reclamen en la Superintendencia de Salud. Ustedes se meten en la página, es gratis, no requieren abogado, no requieren pagar, con su clave única, y ahí ingresan su carta. Perfecto, gracias Francisco. Muchas gracias. Para ir cerrando un poco, sin perjuicio de que efectivamente este tema no está cerrado, no está zanjado, me quedo con tres cosas. Lo primero, a todos los presentes, por favor actualicen sus datos con respecto al colegio, informarles de qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que va a ocurrir a continuación. Es súper necesario que nosotros sepamos dónde escribirles, dónde enviarle un correo electrónico, dónde llamarlos. Pueden escribir siempre a colegiados@colegiodentistas.cl. Quiero saber si mis datos están actualizados. Está apareciendo en pantalla a través del chat. Enseguida la doctora Gabriela Vega tiene una consulta, pero insistirle que
para que puedan hacerle seguimiento a estos casos, por favor mantengan sus datos actualizados en nuestro colegio. Si no, Andrea Posada va a tratar de ubicarlos para poder actualizar sus datos. Lo segundo es que el lunes efectivamente el Consejo Nacional va a ocurrir algo, y vuelvo a insistir, la única manera que ustedes se enteren es que estén sus datos actualizados. La doctora Gabriela Vega tiene la mano alzada. Doctora, habilite su micrófono y la escuchamos. Tengo una consulta. Lo que pasa es que quiero saber cuál es el porcentaje, o si es que el seguro tiene cobertura en salud, porque normalmente te piden un porcentaje que el plan de salud, que fue lo que mencionaron delante, te cubra, no sé, 50, el 70 o el 80% la ISAPRE, y la diferencia te lo cubre el seguro de salud. Entonces quiero saber cuál es el porcentaje que me pide el seguro del colegio. Sí, en este Por minuto, favor. sí, excelente la pregunta porque les va a servir a todos. Vamos a colocar en la siguiente navegación www.colegiodentistas.cl, que lo va a estar haciendo Darwin en este minuto. Nos vamos a ir al apartado colegiados. Ahí ustedes lo van a ver enseguida, porque es súper necesario que ustedes sepan que la información de todo lo que estamos viendo con respecto al seguro de salud complementario está en la página web. Siempre lo van a poder encontrar la información actualizada. Andrea, yo le quiero ceder la palabra a usted para que nos cuente lo que pregunta la doctora respecto a la cobertura de salud complementario. Pero mientras se presenta, ahí está, miren. Ustedes se van ahí al apartado, cierra ese área colegiados, beneficios. Más abajo, bajamos. Está el seguro complementario de salud. Cuando yo pinche sobre ese vínculo, ustedes se van a encontrar, hemos tratado de dejarlo lo más didáctico posible. ¿Qué implica? Cuando tenemos que renovar, justamente este año toca renovación, aparece el link para el plan de cobertura del seguro salud. Baja un poco más, Darwin. Baja, sigue bajando. Y aquí están las preguntas y lo voy a dejar hasta ahí. Abre primero el primero. ¿Qué debo saber sobre mi seguro? Van a encontrar todas las respuestas. ¿Cómo utilizo mi seguro? ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Cómo lo hago para una cobertura ambulatoria? ¿Qué debo hacer para una cobertura hospitalaria? Está toda la información ahí actualizada. Con respecto específico a las coberturas, buenas tardes, mi nombre es Andrea Posada, soy la persona encargada del área de colegiados. Tengo toda la información respecto al plan complementario de salud, a los beneficios y los convenios que ustedes tienen como colegiados. En este caso, el plan complementario de salud siempre va a aplicar después de la previsión, independiente de la previsión que sea, ISAPRE, FONASA, DIPRECA, Ejército, independiente de la previsión, pero es indispensable que haya una previsión. El plan de cobertura está dividido de acuerdo a todos los gastos o a todas las prestaciones, como mencionaba Francisco. Entonces están los gastos ambulatorios y los gastos hospitalarios. Este plan está regido por un BMI, que es una bonificación mínima de ISAPRE. Darwin, lo bajamos un poquito, por favor. Ay, no sale. Bueno, la bonificación mínima de ISAPRE consiste en que si la prestación por parte de la previsión no cubre hasta el 55%, el porcentaje que Sura le va a aplicar se va a tomar sobre el valor total de la cobertura, sacan el 45% de ese valor. Sobre ese 45% le va a aplicar el porcentaje correspondiente que aparece en cada una de las prestaciones. Por ejemplo, en los servicios hospitalarios, tiene una cobertura del 60% como los servicios fundamentales de hospitalización. Sobre el valor total, sacan el 45%, como ya les mencioné, y de ese 45% le van a aplicar el 60%. Ese va a ser el porcentaje de cobertura del plan complementario. Hay un tope por evento de 30 UFs, es decir, por cada una de las hospitalizaciones va a haber un tope total de 30 UFs.
No, por evento, por hospitalización. Si dentro del mismo año vuelvo y me hospitalizo, igual me va a cubrir un tope de 30 UFs, sin tope anuales. Deben tener en cuenta, bájamelo, Darwin, porfa, que las coberturas están dadas de acuerdo a las edades. Entonces, está dividida en grupos. Si yo estoy en el grupo de edad de 24 a 65 años, tengo una cobertura anual de 300 UFs. Si estoy a partir de los 65 años, de los 66 y hasta los 70, la cobertura es de 200 UFs y así sucesivamente. Gracias, Andrea. Esto que es un poco técnico ya, la invitación general es que la información está en la página web. Pueden llamar a Andrea Posada y a Jesús Mateus, que es el asistente del área de colegiados, para todo lo que necesiten. Doctor. Sería bueno que ella, que está aquí, nos explicara con pera y manzana qué significa el 60, el 40, y le cubre el 20 y después le damos el 100. Perfecto, sí, es algo técnico, no es fácil, doctor. Justamente, lamentablemente en este instante el tema de la cobertura del seguro no es lo que nos convoca, queríamos ver lo otro, pero me parece muy bien que hagamos instancias de esta índole, alguna convocatoria, vamos a conversarlo con el Departamento de Comunicaciones para fijar fechas y explicar, y efectivamente, y puede ser por Zoom, cubrimos todo el país y hacemos explicaciones específicas. Las personas que tramitan están llanas a hacer estas explicaciones todas las veces que necesitemos. Eso depende de cambiar de plan. Lo entiendo, doctor. Parece ser del grado de bonificación que le den de una hospitalización el que va a cubrir este seguro complementario. Entonces, eso que me gustaría que me lo explicaran con pera y manzana. Perfecto, doctor. ¿Qué ha invitado? Doctora. Que el plan que nos han a todos cambiado, el Garona 1122, los prestadores G46, que es la clínica alemana, tenemos un 30% nomás, por lo tanto, no nos sirve. Perfecto. Es bueno que ustedes también esa información la vayan compartiendo. Andrea, ¿alguna cosa adicional? Bueno, quiero que tengan presente que no todos los colegiados se han visto tan afectados por el cambio de plan. Hay colegiados que les ha subido 1.000, 2.000 pesos el plan y son colegiados ya mayores, con edad avanzada. Hay un número telefónico donde les dan asesoría que es el 229-59-40-40. Ahí los atienden, ahí les ofrecen como toda la paleta, toda la batería de los planes que ellos tienen adicionales. Hay un plan específico, se llama Céltico 14222. No sé cuánto estén pagando cada uno, sin embargo, pues varias personas han estado. Este plan tiene un costo de 9.93 UFs. No sé si se les incremente, si se les suba mucho, pero es lo que ha venido de acuerdo a las opiniones y a todas las referencias que me han dado los colegiados que no se han visto tan afectados. Dicen que es un plan relativamente igual, pero que no se les subió, no se les incrementó de una manera tan grande como a los otros sí. Ahí les dejo el número telefónico para que se comuniquen y pidan asesoría. Va a quedar escrito en el chat ese número y la invitación final para ir cerrando. Me quedo con lo siguiente. Sigamos avanzando en el tema de información para los colegiados respecto a los beneficios que ustedes tienen. Lamentablemente, estamos en esta situación. Esto de los 6.700 colegiados que somos activos hoy día en el país, lamentablemente afectó a 101 colegiados activos. Antes eran más. Muchos de ellos ya no están dentro del colegio, se han retirado, en fin. Entonces, pero creo que hay que ampliar esto también para el tema de salud en otros aspectos, como lo decía el doctor, informarse, combinaciones que son adecuadas. Francisco, yo no sé si tú quieres señalar, porque ya escucharon, pusimos en el chat un número de teléfono donde Francisco puede analizar algún caso en particular. Escríbanle también, hay un correo electrónico. ¿Tienes algo que quieres ir a redondear, Francisco? Bueno, gracias por la oportunidad. Cualquier duda, como les dije, respecto de
yo no puedo mantener, como le señalé, el mismo plano, el mismo costo. Eso no se puede, lamentablemente. Independiente, bueno, del colegio, la decisión que tome respecto de seguir acciones respecto a esto, lo que yo le he hablado es más bien respecto a los pasos a seguir, de la situación y situaciones particulares que de algunos colegiados o colegiadas que podrían estar con situación de alto costo. Así que estamos en contacto, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, que es francisco@conservatoplan, y les señalé también el número de WhatsApp. Ideal que si cualquier duda me manden al tiro también los documentos, porque en general todo hay que verlo con documentos, ver los planes. Fantástico, gracias Francisco. Roberto, ¿quisieras añadir alguna otra cosa o cerramos? Perfecto. Les quiero agradecer a todos que se han dado el tiempo de estar en esta reunión, los que están aquí presenciales, que llegaron a su casa. Ahí hay un cafecito, doctores, para que tratemos de pasar el más rato que estamos pasando. Al colegio no les es indiferente, vamos a seguir las cosas, mejorar de alguna manera todo esto que estamos sufriendo. Excede a veces los límites del colegio en tanto lo jurídico que es este tema. Agradecer a todos los que se conectaron por Zoom. Lo que hemos conversado acá va a quedar disponible en el canal YouTube del colegio. Si ustedes quieren recomendar, tuvimos una conversación, hubo un abogado, se hicieron preguntas, ahí se explicó todo, lo van a poder consultar ustedes, o si lo quieren ustedes, ¿cómo se llama? Indicarles a colegas de ustedes que se hizo esta charla, va a quedar disponible en el canal YouTube del colegio. Así que nada, agradecerles a toda una presencia, a Roberto, a Francisco, y espero que nos estemos comunicando una próxima vez, quizá, ojalá por temas más auspiciosos o más alegres con buenas noticias. Que tengan todos una muy buena tarde.